Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre algo que preocupa mucho a los productores lecheros y son que a veces sus vacas tienen unas bajas producciones lecheras. Algunas empiezan con un buen pico de lactancia, pero rápidamente bajan esa producción y generan unas producciones realmente bajitas durante todo el tiempo de lactancia. Por lo tanto, hay que evitar a toda costa que estas lactancias sean bajas. Cuanto más parejas sean las lactancias, cuanto menos desciendan abruptamente del pico de lactancia, van a ser unas lactancias más homogéneas que van a traer más litros de leche y que van a producir unos mejores ingresos al hato. Por tanto, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones para que evitemos problemas que pueden generar que nuestras vacas no den esos picos de lactancia y mantengan esas lactancias elevadas, para que logremos que nuestro ganado sea realmente productivo. Entonces, mucha atención, porque todos estos puntos que vamos a mencionar hoy nos van a servir como punto de partida o referencia para que nuestras futuras lactancias en nuestras vacas lecheras sean cada vez mejores. Si tenemos en cuenta todos estos detalles que vamos a mencionar, lograremos que nuestras producciones lecheras vayan siempre a más y no tengamos producciones que nos generen pérdidas. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse, y si este video, cuando finalice, les ha gustado, no olviden regalarnos ese like. Sean todos bienvenidos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Normalmente lo que pedimos de una vaca, además de que pueda picar alto, generalmente lo que necesitamos es que toda esa lactancia sea realmente pareja. Es decir, si una vaca va a comenzar a dar una producción lechera determinada, pongamos 15 litros, y sube el pico de lactancia y más o menos podría subir a unos 18 o 20 litros, nosotros lo que queremos es que cuando esa vaca vaya bajando, de esos 20, 18 o 20 litros, no nos baje a 5 litros, nos vaya bajando unas cantidades pequeñas poco a poco, y que durante toda esa lactancia sostenga la producción, sostenga esas producciones lecheras y pueda generar una gran rentabilidad. Recuerden que una vaca lechera tiene 305 días de producción, y en esos 305 días tenemos que haberla preñado, tenemos que haber sacado la utilidad de esa producción lechera, y lógicamente vamos a tener unas utilidades por la cría que nos va a producir. Entonces nosotros tenemos que preparar bien esa vaca durante toda esa lactancia y previa a la lactancia, para que logremos que la vaca exprese la máxima producción lechera y nos logre dar un buen rendimiento. Cuando no conseguimos que esa vaca dé una buena producción lechera, generalmente esos hatos van a generar unas pérdidas, por lo cual una vaca que no sea realmente productiva es una vaca que no debe estar en el hato, debe salir. Y eso que nosotros necesitamos, buscar vacas buenas, pero a veces el problema no es de las vacas, a veces el problema es que nosotros no damos un manejo adecuado. Manejo tanto en la parte nutricional de la vaca, que no aportamos la comida que realmente necesita para dar esas buenas producciones, como también manejo en la parte sanitaria del animal. Todo esto se conjuga para que nosotros podamos tener un animal realmente productivo, que es lo que todos queremos para lograr que nuestras lecherías sean realmente eficientes. Arranquemos desde el primero y fundamental problema. Una vaca que no consuma una ración que nutricionalmente aporte todo lo que ella necesite, no va a dar una producción lechera elevada. Por el contrario, se puede secar más rápidamente, puede ser una producción muy bajita y puede ser que esa vaca no nos dé un rendimiento en la finca. Y a veces puede ser que, como decíamos antes, no es culpa de la vaca, sino simplemente que nosotros no le hemos dado una alimentación que encaje en las necesidades nutricionales de esa vaca. Recuerden que la vaca que está produciendo leche necesita una alimentación especial, porque ella, si no recibe ese alimento necesario para producir la leche, lo va a tomar de las reservas que tiene en su cuerpo, y es una vaca que se va a adelgazar, se va a poner flaca y nos va a costar trabajo poderla preñar nuevamente. Para que esa vaca empiece esa lactancia desde el principio bien,
desde el principio debemos darle una buena alimentación y un concentrado que pueda ir acorde a las producciones que tiene cada vaca. Recordemos que hay concentrados de diferentes tipos de proteína y que según la producción que tenga esa vaca habrá que dar la cantidad de concentrado. Todos los concentrados tienen algún tipo de regulación o de marca de acuerdo a lo que producen, lo que hay que dispensarles. No todos son iguales, así que hay que verificar qué tipo de concentrado le doy a mi vaca y si ese tipo de concentrado es para una vaca que es capaz de generar X producción de leche. Por lo tanto, el forraje, el concentrado, la sal, el agua y cualquier otra cosa que queramos suplementar a nuestros animales, por ejemplo como el silo de maíz, que es fundamental en muchas dietas lecheras para lograr unas buenas producciones, debe ser en abundancia, debe ser dado de acuerdo a la necesidad que necesite cada vaca. Si nosotros no entendemos, no sabemos bien qué tipo de ración o qué cantidad debe consumir nuestra vaca, pues debemos de ir a un experto que nos recete, que nos certifique un tipo de ración para que nuestra vaca logre las producciones que nosotros necesitamos que esa vaca nos dé y que sea, por supuesto, rentable en ese momento. Ahora hay que tener en cuenta que una vaca que va a principiar su lactancia ha debido tener un periodo que se llama un periodo de descanso. Es decir, en la lactancia anterior, la vaca ha producido leche durante 305 días, que es lo idóneo, pero ha debido ser preñada y ha debido tener, cuando esa vaca ya haya cumplido 7 meses de gestación o de preñez, ha debido ser secada. Secada para que no produzca leche, secada para que tenga un periodo donde ella pueda descansar, donde le dispensemos un preparto, que es un concentrado especial para poder preparar a esa vaca para una nueva lactancia, y una serie de alimentos que le permita que la vaca, cuando ya le toque su nueva producción, esté en perfectas condiciones, esté en condiciones físicas perfectas, tenga buena condición corporal y sea un animal que ha podido descansar y que esté preparada para subir nuevamente a dar unas buenas producciones. Si nosotros no hemos hecho un preparto conveniente de al menos 60 días, esa vaca puede resultar con deficiencias en la próxima producción. Ese preparto, ese descanso, ese secado que le hacemos a esa vaca, ese periodo que la vamos a cuidar, la vamos a mimar, es realmente necesario haber sido completo de los 60 días. Si ha sido menos, podemos tener, como decíamos antes, producciones un poco inferiores a las que la vaca es capaz de dar. Luego que hemos tenido esas consideraciones con la vaca, ha tenido un periodo de descanso, se ha secado y ha recibido toda la alimentación del preparto para prepararse para esa nueva lactancia, tenemos que tener en cuenta que la lactancia puede tener una duración, como decíamos antes, de 300 a 305 días. Es decir, en esos 305 días hemos debido preñar esa vaca y hemos debido secarla a los 7 meses de gestación o de preñez. Si nosotros durante ese tiempo hemos podido cumplir con estos parámetros, nos encontraremos que la vaca ha tenido 3 periodos en la lactancia o 3/3 de la lactancia. Y estos consisten en un primer tercio donde la vaca, si nosotros le damos toda la nutrición que necesita, toda la comida que necesita, va a poder expresar todo lo que es capaz de producir, y va a ser donde en ese periodo de tiempo, de ese primer tercio que va desde los días 0 hasta el día 100, donde la vaca podrá subir a su pico de lactancia, es decir, nos podrá llegar a donde más puede dar leche, a la parte más alta de su producción lechera, y durante esos 100 días es la etapa de las 3 etapas donde más leche va a dar. Luego de pasar esos 100 primeros días, entrará el segundo tercio de lactancia. Ese segundo tercio de lactancia ya va a descender un poco la producción lechera. Ya los requerimientos nutricionales van a bajar un poco porque la producción lechera va a ser más bajita. Se supone que en ese segundo periodo de lactancia o en ese segundo tercio de lactancia la vaca ya debe estar preñada. Y la vaca ya va a empezar a bajar la producción de leche, porque una vaca que está preñada baja su producción de leche. Eso es normal, es natural, es fisiológico. Vaca preñada bajará la lactancia, bajará la producción de leche para lograr llegar al secado con poquita leche o habiendo secado y poderse preparar para un nuevo parto. Entonces tenemos que el segundo tercio de la lactancia va a requerir un poco menos de impulso en la alimentación y un poco menos de concentrado porque su producción lechera va a bajar. Ese segundo tercio de la lactancia irá desde los 101 días hasta los 200 días. Luego finalmente entraremos en el tercer tercio de la lactancia. Ese tercer tercio de la lactancia irá desde los 201 hasta los 300 días o hasta los 305.
En este tercer tercio es donde nosotros ya vamos a recibir mucha menos leche de la vaca va a producir cada vez menos e incluso algunas vacas se podrían secar de forma natural. Cuando hablamos de secado de forma natural es que van a empezar a dejar de producir leche hasta el momento en que no producen absolutamente nada. Otras vacas de altas producciones tenemos que ejercer el secado aplicándoselo a la vaca para que aunque dé leche en esos 7 meses que ya ha dado leche, aunque siga todavía dando leche y puede ser cantidad de leche, hay que secarla para que la vaca tenga su periodo de descanso, como decíamos antes, pueda prepararse para una nueva lactancia y sea una vaca que cuando vaya a parir no tenga problemas de mastitis. Muchas veces cuando no hacemos estos secados, la vaca vuelve a parir y pare con la mastitis, o algunas veces puede incluso perder algún tipo de cuarto porque la mastitis se ha complicado. Por lo tanto, es importante que en ese tercer tercio es muy importante que la vaca la hayamos secado, la finalicemos con el secado y la llevemos a descansar esperando esos 60 días para que la vaca se prepare y pueda tener todas las fuerzas para regalarnos una nueva cría y una producción nueva de mayor calidad. Recuerden que las vacas normalmente entran en su periodo de lactancia en su cuarto parto, donde más leche pueden producir. Es la mayor subida que tiene la vaca, salvo en algunas razas, por ejemplo, como la raza Jersey, que podría llevarse una lactancia más, porque ellas como empiezan a parir desde más chiquitas, desde menos kilos, pueden dar incluso unas lactancias más en su vida útil que tengan en el hato. Por tanto, tenemos que tener mucha claridad en eso. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. ¿Qué otros problemas pueden afectar a las producciones lecheras? Como decíamos, el principal es la comida. Después, la mastitis. Si no tenemos una buena higiene con las vacas, si no las cuidamos, si las producciones lecheras no son realmente eficientes, limpias, seguras, podemos tener problemas de mastitis. Y una mastitis que no se controla a tiempo en una vaca puede generar en problemas de perder incluso cuartos. Con lo cual, podemos hacer que una vaca que realmente es buena, por desatención, por poca higiene, resulte que esa vaca no va a ser realmente productiva. Entonces hay que tener mucho cuidado con la mastitis porque es un factor fundamental después de la comida en el que nos puede generar problemas. Otro problema que también afecta a las producciones y que a veces no somos muy conscientes es que las vacas necesitan desplazarse normalmente de los potreros, las que están en pastoreo, a los establos y viceversa, y en ese camino a veces no les damos el confort para que ellas se puedan desplazar de una manera tranquila, de una manera serena y que puedan proteger sus patas. ¿Qué pasa muchas veces? Que incluso teniendo caminos y todo pueden generar problemas podales. Esos problemas podales hacen que la vaca no pueda consumir el pasto, no se pueda desplazar, le cueste, tenga cojeras y eso genera bajas producciones. Y cuando una vaca baja su producción de leche, generalmente subirla es casi imposible, por no decir que no se puede hacer. Pero es muy difícil volver a estabilizar a donde la vaca había dejado antes de enfermarse las producciones que estaba generando. Entonces, cojeras, mastitis son dos problemas fundamentales para que haya bajas en las producciones. No haber hecho un secado en la vaca también genera un problema que puede ser con mastitis o un problema de que no le dimos un tiempo de recuperarse, de descansar, y cuando viene la nueva producción, como la vaca no ha tenido ese tiempo, ese periodo de descanso, no va a ser capaz de dar la producción que podría haber dado si hubiera descansado su periodo de descanso de 60 días. Otros dos problemas que podemos tener para que las producciones sean bajas, una es un mal ordeño. Tener ordeñadores que hacen el ordeño manual que no sean eficientes en sacar la producción de la leche. Si la vaca no se escurre bien, no se saca todo lo que es capaz de producir, la vaca va bajando, va mermando las producciones de leche. También podríamos tener cuando hacemos ordeños con terneros que las vacas a veces no se les saca toda la leche que necesitan y se dejan para el consumo del ternero. Y eso también significará que podemos tener una baja producción. Y finalmente, el último problema que puede generar bajas producciones es que la suplementación que le damos a las vacas, llámese concentrado o lo que queramos dar, no vaya de acorde a la cantidad de leche que la vaca produzca. Y entonces no logremos que esa vaca dé toda la leche que es capaz de producir. Recordemos que las vacas de altas producciones tienen que ser suplementadas. Si no son suplementadas, no son capaces de expresar todo su potencial y dar toda la leche que pueden producir.
o si damos un concentrado que no es el que necesita nuestra vaca, posiblemente también las producciones caigan y no sean producciones elevadas. Si tenemos en cuenta todos estos detalles y cómo funciona la lactancia, lograremos tener animales aún más productivos, animales que mejoren mucho más. Sobre todo si en vez de usar el ordeño manual podemos usar el ordeño mecánico, podemos estimular mucho más la producción lechera, hacerlo más limpio, hacerlo en menos tiempo y que la vaca se estimule más para lograr una mejor producción. Si les ha gustado nuestro canal, no olviden suscribirse, y si les ha gustado nuestro video del día de hoy, no olviden regalarnos ese valioso like. Los veo en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.